También hubo una discusión respecto de el estatus de la abstención. Aquí la cuestión puede ser complicada de explicar. El, Respecto de las votaciones de normas constitucionales, está claro que lo que se requiere es un determinado quórum, 2/3, respecto del total de los miembros en ejercicio. Da lo mismo que estén presentes, que voten o no voten, etcétera. Se requiere, el total es del 155, es decir, 2/3 sobre 155. ¿Qué pasa con todas las otras votaciones que no son de normas constitucionales? En principio, la regla es que se requiere una mayoría simple. ¿Pero una mayoría simple de qué? Y aquí se plantea la pregunta. ¿Una mayoría simple de los mismos en ejercicio? O sea, una mayoría de 155, 78. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es decir, no, no se requiere una mayoría sobre los 155, de los total en ejercicio. Se requiere una mayoría de los presentes. Entonces, los que no están presentes no cuentan dentro de la mayoría. Entonces, sí, qué sé yo, si en un día hay 140 presentes, entonces la mayoría necesaria para aprobar algo es 71, no 78. Esa es una segunda posibilidad, mayoría de los presentes. Y la tercera posibilidad es que sea mayoría de los que votan sí o no. Por lo tanto, qué sé yo, si hay 140 y de los cuales 20 se abstienen, entonces bastaría 61, porque quedarían 20 que votaron, 120 que votaron sí o no, y de eso se requería la mayoría de los que votan, en un sentido u otro, votando a favor o en contra. La propuesta de reglamento era la tercera regla, que contaba el quórum por referencia a un universo consistente en los que votaban sí o no considerando a quienes se abstuvieran, y lo que se votó y se decidió, que es que el quórum para todas las decisiones que no son de norma constitucional iba a ser mayoría de los presentes, la segunda posibilidad. ¿Por qué? El argumento que creo yo que en realidad, o sea, para los efectos del proceso constituyente es un argumento atendible, y por eso yo voté por esto, era que hay una diferencia entre el que no está y el que estando se abstiene. Y esa diferencia tiene que tener relevancia. Uh, Abstenerse, estando presente, es tomar una posición respecto de una propuesta, una posición de incerteza o de... en fin, hay muchas razones por las cuales es posible abstenerse, pero la cuestión importante es, abstenerse estando presente es tomar una decisión que es distinta de abstenerse en el sentido de simplemente no concurrir a la sesión. Por lo tanto, ahí votamos por mantener, por una regla conforme a la cual, para todas las decisiones que no eran de norma constitucionales, que tienen su cálculo propio, esas decisiones tendrían que ser tomadas por mayoría de los miembros presentes. ¿Qué otras cuestiones fueron discutidas en público respecto de esta votación? Bueno, hubo varias otras cuestiones, ¿no? Que son las que van creando el tramado reglamentario. En general, lo que buscamos con las reglas que aprobamos fue que el reglamento no sobreregulara las cosas, que no pusiera a la convención en condiciones de someterse a un estándar que iba a dificultar el proceso constituyente. Por ejemplo, había también una propuesta de que las comisiones, todas las comisiones, sesionaran al menos una vez al mes fuera de el Congreso y el Palacio Pereira. Lo que se quería fundamentalmente en regiones, pero no decía eso, era solo fuera de sus sedes oficiales. Esa es una buena cosa y yo espero que la convención la cumpla. Pero es perfectamente anticipable o posible que eso, la obligación de sesionar una vez al mes fuera de sus sedes principales, genere una dificultad que en los hechos, para algunas comisiones en algunos momentos pueda ser grave. Hay que tener presente una obligación de sesionar fuera de sus sedes principales puede ser altamente problemática, en el sentido de que no es cosa de cambiar el lugar y todo lo demás seguirá igual, ¿no? Al cambiar el lugar, sobre todo si no es en Santiago, como se buscaba, o sea, esta es la idea, si no es en Santiago, bueno, eso significa normalmente, va a significar un día de traslado, un día de sesión y un día de vuelta. Entonces una semana de 5 días se reduce a una semana de 2 días o 3 días. Esfuerzo que vale la pena, por cierto, porque hay una cuestión de descentralización importante. Pero por otro lado, que es perfectamente, como les decía, anticipable que en algunas condiciones eso puede ser un estándar que conspire contra el desarrollo del proceso constituyente. Entonces nosotros apoyamos una indicación que fue aprobada,
que reemplazara el deberán. Las comisiones deberán sesionar una vez al mes fuera de las sedes principales por procurarán, harán el esfuerzo de modo que si hay razones justificadas que hacen, que implican que eso tiene una dificulta el proceso constituyente, bueno, no lo harán y procurarán entonces hacerlo lo antes que puedan, etcétera. Hay varias de estas cuestiones, ¿no? O sea, reglas que buscaban evitar sobre-regular el procedimiento de modo de dejar espacio para que el procedimiento se acomode a las necesidades de agilidad y de rapidez y de posibilidad de reacción del proceso constituyente, porque no podemos anticipar todas las circunstancias en las cuales vamos a estar, tampoco podemos anticipar cuán fluido va a ser, cuán rápido va a ser, no podemos anticipar cuánta presión va a significar el hecho de que tengamos un año de plazo, etc. Puede haber algunas otras cosas a las cuales no me he referido, pero creo que en general estas son algunas de las cuestiones que fueron más discutidas. Este es, por así decirlo, el espíritu de la decisión, de las decisiones que se han ido tomando, y que es un espíritu de bajar la sobreregulación y de atender más al efecto que las reglas reglamentarias tienen en el proceso constituyente, que a los mensajes que ellas mandan cuando esas dos cosas están en conflicto. Yo diría esas dos características que permiten explicar muchas de las votaciones del día jueves, yo creo que también van a anticipar, van a manifestarse el día lunes y el día martes. Respecto a los reglamentos que quedan, bueno, respecto a lo que queda del reglamento de general, por cierto, va a haber discusión sobre mecanismos de transversalización. Aquí hay una propuesta de comisiones de transversalización, que a mí no me parecen una buena idea y tampoco a los otros convencionales del Frente Amplio, por lo tanto vamos a votar en contra de eso. Pero hay una propuesta alternativa que viene empujada por muchos de los convencionales del Frente Amplio de mecanismos de transversalización, que no supone una estructura orgánica de transversalización, pero que sí buscan facilitar que una serie de ideas, y no solo una o dos, sino muchas, como el enfoque de género, plurinacionalidad, derechos humanos, medio ambiente, etcétera, y otras, tengan una manifestación transversal en la nueva Constitución. Ese mecanismo de transversalización, por distinto de las comisiones de transversalización, todavía a mí no termina de convencerme, debo decirlo. En general es apoyado por el Frente Amplio y yo todavía estoy todavía no estoy convencido. Pero bueno, esa es una cuestión que va a haber que seguir dándole vuelta hasta que se llegue el momento de votar. Otra cuestión que también va a ser discutida en el reglamento general va a ser el tema de los 2/3. Hay una indicación para bajar la aprobación de normas constitucionales de 2/3 a 3/5, cosa que yo creo que no corresponde a las competencias de la Convención, por lo tanto vamos a votar en contra de esa indicación. Y las razones para eso ya son suficientemente conocidas, supongo, ¿no? Pero no hay misterio ahí sobre qué es lo que nosotros vamos a hacer. En el reglamento de participación va a aparecer la cuestión del plebiscito dirimente, que se llegó a una solución que cuenta con el respaldo del Frente Amplio, por la cual vamos a votar en contra. Que también aquí hay una cuestión que observar, ¿no? Porque es un plebiscito dirimente que explícitamente se plantea como que su realización supone reformas legales y constitucionales. Entonces la Convención se manifiesta dispuesta a hacer plebiscitos dirimentes llegado el caso y especifica las condiciones en las cuales se harían y cómo se harían, el tiempo en que se harían, etc. Pero es su realización, su posibilidad real de realizarse, queda sujeta a una decisión que no corresponde a la Convención, que corresponde al Congreso mediante una reforma constitucional y reformas legales para eso. En el mecanismo en el reglamento de ética tenemos también varias observaciones, varias indicaciones que vamos a tratar de aprobar, que tienen que ver con la correcta definición de negacionismo, que nosotros queremos mantener, por supuesto, el negacionismo, pero queremos que sea una definición que esté más circunscrita de mejor manera. Tenemos también observaciones, como en algún momento creo que lo comenté, respecto de sanciones que privan a convencionales de derechos de representación, como derechos de voz o derecho a participar en ciertos cargos. También tenemos observaciones respecto de otras sanciones, como asistencia obligatoria a cursos, y algunas otras cosas también en ética. También ahí, bueno, tampoco hay mucho misterio de lo que hemos dicho y lo que vamos a hacer como Frente Amplio. En participación y consulta indígena, ya lo dijo, nosotros apoyamos una indicación general que reemplaza el reglamento propuesto por un reglamento alternativo que ha sido formulado fundamentalmente por los escaños de pueblos originarios y que nosotros, por supuesto en conversación con ellos también, decidimos darle nuestro apoyo. Y bueno, esos son los reglamentos, esos tres más el general. Va a ser una semana interesante, espero que el COVID no impida
lo que viene, que no afecte más que lo que ya ha afectado, que es que perdimos el viernes como día para sesionar. Espero que el lunes podamos sesionar regularmente y que los demás días también. Espero que el convencional César Valenzuela, que fue el COVID positivo del que nos enteramos el viernes, esté sano y saludable luego y que no lo afecte demasiado el COVID. Y bueno, hablaremos entonces la próxima semana para contarles cómo fue esta semana, cómo fue la semana que empieza el lunes. Hasta entonces.